los primeros pobladores que llegaron a Ecuador. ¿Cómo llegaron los primeros pobladores de Ecuador? Hay un consenso en que los primeros pobladores de Ecuador llegaron provenientes del Asia, por el estrecho de Bering, ubicado en el extremo norte del continente americano, cuando la Tierra había sufrido una glaciación, es decir, un enfriamiento, el cual congeló las aguas de los océanos cerca de los polos, mientras se formó una especie de puente natural entre los dos continentes. Por allí pasaron los primeros grupos humanos que llegaron a América hace 40.000 a 50.000 años antes de Cristo. Con el tiempo, la glaciación cedió y el clima se fue calentando. Así se crearon condiciones para un mayor desplazamiento de los grupos humanos, los cuales fueron descendiendo desde Norteamérica, pasaron el Istmo de Panamá y llegaron a Sudamérica. Los primeros pobladores de Ecuador. En los territorios que comprenden el actual Ecuador hay evidencias de poblamiento humano de hace 12.000 años. Quiere decir que nuestras tierras ecuatorianas han estado habitadas por más de 100 siglos. Los vestigios más antiguos de asentamientos en Ecuador se encuentran en los valles andinos, donde había mejores condiciones debido a su clima. El sitio de Linga, en la zona del Ilaló, cerca de Quito, se han encontrado numerosos artefactos de piedra que fueron usados por pobladores originarios. Además, se han descubierto similares restos arqueológicos en Las Vegas, Hondachi, Chopchi, Jubilán y otros lugares. Las personas que se asentaban en los territorios ecuatorianos se dedicaban a hacer varias actividades. Una de ellas era cazador y recolector. Los primeros habitantes fueron cazadores nómadas, es decir, que se movían de un lugar a otro. Vivían de recoger los frutos que hallaban en los alrededores y de la caza de animales. Esto hacía colaborando entre todos. Algunos de los pobladores llegados desde Asia buscaron regiones cálidas donde asentarse. Esto los llevó a una región amazónica, en cuyos abundantes bosques tropicales se habían refugiado también numerosas especies de animales que huían de las glaciaciones. En los bosques de los valles bajos se encontraban plantas comestibles que aprendieron a distinguir de las venenosas. En los páramos cazaban animales y recogían plantas medicinales. Utilizaban hachas, lanzas y flechas fabricadas con piedras. Se vestían con las pieles de animales que cazaban. Además, se organizaban en bandas, es decir, grupos humanos de alrededor de 80 personas. Vivían en cuevas o en construcciones de ramas y paja, ubicadas en lugares que permitían la caza, el acceso a agua y a los materiales para fabricar herramientas. Sabían cocinar sus alimentos, no se quedaban mucho tiempo en el mismo lugar, ya que debían encontrar nuevos alimentos y moverse tras los animales de caza. Con el tiempo desarrollaron rutas de recolección que recorrían periódicamente. Con el tiempo, el poblamiento se extendió a las regiones. Se han descubierto asentamientos humanos en la costa entre 9.000 y 4.000 años. En ellos se puede ver, además de la caza y la recolección, los pobladores se dedicaban a la pesca en nuestro litoral. Es muy rica y variada. El sitio mejor estudiado es Las Vegas, en la península de Santa Elena. También se han hallado evidencias de cazadores de grandes mamíferos en la selva tropical amazónica. Además, hubo un gran hecho que fue el aparecimiento de la agricultura. En lo que hoy es el Ecuador, la agricultura apareció en la península de Santa Elena. Los habitantes se mantenían gracias a la caza y la pesca, pero comenzaron a realizar los primeros cultivos de maíz. Como la agricultura ofrecía una forma de alimentación permanente, los grupos humanos se quedaron en sitios fijos. Grupos de familias se agrupaban en tribus. Los varones salían a cazar y a pescar. Las mujeres se dedicaban a cuidar a los niños, preparar la comida y mantener las huertas. Ellas se dedicaron a la agricultura. Los jefes y los chamanes, que eran los sabios curanderos, dirigían las guerras y las ceremonias religiosas. En Las Vegas, de la provincia de Santa Elena, hay vestigios de agricultura. Los grupos que vivían de la agricultura producían también objetos de cerámica. Aprendieron a usar el barro cocido, por eso se las llama culturas agroalfareras.
Los primeros pobladores eran grupos de viviendas muy sencillas. Cada uno tenía un corral para animales domésticos y una huerta para el cultivo de maíz, yucas y otros productos. En las aldeas agrícolas las casas eran construidas con paredes de bahareque. En cada casa vivían alrededor de 10 personas. En los primeros poblados había plazas y otros sitios para las ceremonias religiosas y lugares para la fabricación de objetos de cerámica. En las excavaciones arqueológicas se hallaron restos de ollas, jarras y tiestos que se utilizaban para cocinar los alimentos. También se encontraron estatuas de barro. Algunas de ellas son grandes y son pequeñas. Se las llama figurinas. Además, una de las culturas sobresalientes dentro de los primeros pobladores fue la cultura valdivia, una de las más antiguas culturas agrícolas de nuestro país, que floreció desde 3500 años antes de Cristo en las actuales provincias de Manabí y Santa Elena, y se extendieron a varios lugares del litoral. La gente de Valdivia cultivaba las plantas en terrenos que se inundaban con agua, que servían para el riego. Vivían en aldeas con casas de bahareque, de forma ovalada, de aproximadamente 3,5 por 4,5 metros. La aldea más grande que se ha descubierto está localizada en Real Alto. En su mayor apogeo vivían allí de entre 1.500 y 3.000 personas. Los chamanes o curanderos eran muy importantes. Usaban el mullo, la concha spondylus, para sus rituales religiosos. La cultura valdivia se extendió por varios lugares de la costa y la isla Puná por más de 2000 años, entre 4500 y 2000 años antes de Cristo. Es famosa por su cerámica, especialmente por las figurinas femeninas, las Venus.